Osciloscopio digital. Generador de funciones. Multímetro digital. Fuente de alimentación bipolar. Pinzas de corte. Cables BNC Caimán. Protoboard. Cables Banana Caimán. Cables Caimán. Puntas de prueba para multímetro. Conector T para BNC. Cables BNC. Amplificador LM741CN. Alambre telefónico. Resistencias de acuerdo a cómo se diseñó el circuito. Capacitores de acuerdo a cómo se diseñó el circuito. De acuerdo al circuito diseñado en el punto 1 del trabajo en casa, tenemos el circuito sugerido. Teniendo nuestro circuito totalmente ensamblado, continuamos con añadirle en la entrada inversora que corresponde a la terminal número 2 una señal triangular de 100 Hz Como podemos observar y contrastar, la señal de salida es proporcional a la derivada de la señal de entrada. Con esto podemos graficar las señales como lo pide el punto 5.3 del experimento. Ahora le aplicamos una señal senoidal de 100 Hz Y aquí podemos apreciar la señal de salida. Es una señal coseno negativa que corresponde a la derivada de la señal de entrada. E igualmente realizaremos la gráfica solicitada en el punto 5.5 del experimento. Ahora mediremos el desfase de la señal de salida respecto al de la entrada mediante las curvas de Lissajous. En matemáticas, la curva de Lissajous o figuras de Lissajous es la gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas correspondientes a la superposición de movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. Las ecuaciones son
A continuación, añadiéndole las diferentes frecuencias solicitadas en la tabla 4.1 del experimento, anotando el voltaje de entrada, voltaje de salida para vistas en el osciloscopio y la ganancia calculada para cada frecuencia con la siguiente ecuación que se deduce del análisis nodal del amplificador. De acuerdo al circuito diseñado en el punto 4 del trabajo en casa, Tenemos el circuito sugerido. Teniendo el circuito ensamblado con el generador de funciones, le añadiremos una señal triangular de 800 Hz a 4 volts pico. obteniendo como señal de salida la siguiente función, la cual graficaremos junto con la señal de entrada. Ahora aplicamos una señal cuadrada de 800 Hz Ahora le añadiremos una señal senoidal, dando una señal de salida con una señal cosenoidal positiva, las cuales graficaremos de acuerdo al punto 5.7 del experimento. Continuamos con medir el desfase de la señal de salida con respecto al de la entrada, mediante el isajust, con el procedimiento realizado en el experimento anterior. Ahora con la misma señal y los mismos valores iremos modificando la frecuencia y anotando los valores solicitados en la tabla 4.2, las cuales podemos observar en la parte inferior de la pantalla del osciloscopio después de configurar el osciloscopio como lo vimos en la práctica número 2 de este laboratorio. En caso de la ganancia, la vamos a calcular con la siguiente ecuación, la cual se deduce del análisis nodal del amplificador.